Buenos días, bienvenidos. Soy Paco Sánchez, el director de SEP y responsable del Plan SECO de Formación Interna. Estamos en nuestra quinta sesión de formación y aunque tenía previsto hacerlo 2 minutos más adelante, lo hago ya. Por favor, cerrad vuestros micros para que no haya problemas con el sonido, no se acoplen cosas, etc. Bueno, lo que os decía es, esta es nuestra quinta sesión del Ahora, plan de no te formación preocupes, interna. aunque ya empecé a hablar. Cerrad por favor vuestros micros. Decía No, que esta es la quinta sesión del plan de formación ¿y interna eso cómo se y puede hacer? dale a micro y se te tacha arriba. Bien, quinta sesión de formación interna y vamos a hablar de nuevo de inteligencia artificial. Inteligencia artificial de una forma especial, de una forma aplicada, de una forma absolutamente aterrizada. Vamos a ver cuál es la experiencia práctica, concreta, específica de la delegación de Álava. Yo contacté con la persona que nos va a acompañar hoy, con Jorge Pérez de la delegación de Álava, hace unos meses cuando estábamos preparando las 2 primeras sesiones de este plan sobre inteligencia artificial. Y él me hizo un planteamiento de, pues aquí en Álava llevamos trabajando un tiempo y lo estamos haciendo así. Y me gustó tanto que le dije, Jorge, ¿por qué no cuentas esto cuando buenamente puedas, como me lo estás contando a mí? Porque yo no soy ningún señor especial, soy como muy de infantería y a mí esto me está interesando mucho. Probablemente le interese al resto del grupo. Eh, También, cuando estábamos preparando esto, le decía a Jorge, Jorge, dime cómo quieres que te presente. Y él me decía, Paco, 3 cosas. Toda la vida en empresas, haciendo de todo, esa es la segunda cosa. Y la tercera, y engancha muy bien con Jorge hoy, es aprovechando las oportunidades que surgían de la mano de la tecnología en cada momento, aprovechándolas todo lo posible para hacerlo mejor dentro de esas empresas y dentro de esas múltiples cosas que yo estaba haciendo en esas empresas. Y esto, como digo, enlaza muy bien con el Jorge, en mi opinión, que nos va a hablar hoy, con el Jorge que ahora, en otro momento profesional y poniéndose un gorro de asesoramiento a emprendedores, se encuentra con que surge una herramienta muy poderosa que se llama inteligencia artificial, que por supuesto trasciende todos los aspectos de nuestra vida, que no es futuro, que es presente, pero que él dice, y para una situación que tengo yo aquí, que tenemos aquí en la delegación, a lo mejor esta herramienta nos vendría bien. Esa es la propuesta que hace hoy Jorge, que va a compartir inmediatamente. Simplemente recordaros antes de darle la palabra que vamos a estar en torno a 1 hora y media juntos, que él tendrá unos minutos, una ponencia en la que os ruego que guardéis vuestras preguntas para el final, porque va a haber, como en todas las sesiones que llevamos hasta ahora, un momento largo para todo tipo de preguntas, de reflexiones, de comentarios de los asistentes. Por tanto, resumo, os ruego que guardéis las preguntas para el final. Os recuerdo que cerréis vuestros micros para que no haya problemas con el sonido. Y también os recuerdo que toda la documentación de la sesión estará colgada en el chat y en cualquier caso también la colgaremos en la intranet, en 365, en el site, en el lugar concreto de plan de formación, plan seco de formación interna. La tendréis toda allí. Pues yo creo que sin más, estos eran mis 2 minutos, Jorge. A partir de ahora, todo tuyo. Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Paco, a ti gracias por la invitación y al resto, pues gracias por acompañarnos y bueno, espero que aguantarnos, ¿eh? Bueno, primero que os quiero decir es que me voy a apoyar en unas notas, sobre todo porque no me quiero dejar nada. No me gustaría dejarme nada importante, ¿eh? Esa es la primera. Pero quiero también deciros que lo que no venimos a hacer aquí, para nada, es daros una conferencia académica sobre
Pues a mí no me gusta ni lo de inteligencia ni lo de artificial. Vamos, así pues, le llaman así, pero yo buscaría otro nombre. ¿Eh? Lo que pretendemos es compartir una experiencia real, pues la experiencia que hemos tenido en Álava, en Secot, bueno, pues con un problema que teníamos, que ahora os voy a expresar, y que es lo que nos ha empujado a esta historia, ¿no? Bien, el concepto es que esto no se termina nunca, es decir, acabamos de empezar, estamos aplicándolo, estamos aprendiendo a aplicarlo y es un trabajo de mejora continua. ¿Eh? Bueno, una precisión importante antes de empezar. Hoy no vamos a hablar del emprendedor y cómo puede o no puede o de qué manera puede utilizar la IA. No, no, no. Lo que vamos a hablar es de cómo nosotros, los senior que ayudamos a emprendedores, podemos acompañarles mejor. Ese fue nuestro objetivo. ¿Eh? Ese es el foco de esta charla. Esa es la idea de esta charla. Nosotros, insisto, estamos en una fase de aprendizaje, de mejora. No, para nada estamos hablando de un modelo cerrado, ni mucho menos perfecto, ¿no? Venimos a compartir lo que estamos probando, que nos está funcionando y, en definitiva, lo que puede ser, o entendemos que puede ser útil para vosotros. Por eso, al hilo de lo que ha dicho Paco, cualquier sugerencia, pregunta, cuestión, por favor, hacerla. Tendremos tiempo al final. ¿Eh? Bueno, empiezo por el origen. Como os contaba, el origen está en una cuestión, en un sucedido, en un problema, ¿no? No empezamos en este camino porque nos gusta la IA o porque, no lo sé, o por moda o por cualquier cosa de estas. No, no, no. Empezamos por algo mucho más sensato, mucho más normal. Empezamos porque teníamos un problema. Somos una delegación no muy numerosa, pero tenemos un equipo de seniors expertos en el tema con bastante criterio y todos con voluntad de acompañar. Pero nos dimos cuenta en un momento dado, hace como año y medio por ahí, que el entorno había cambiado mucho. Y decidimos que, bueno, que teníamos que empezar a pensar en esto. El cambio venía muy impulsado por cómo las instituciones habían decidido invertir, entre comillas, invertir recursos en anunciar emprendimiento. Y eso había traído a este asunto, había traído pues, a muchos más agentes, se crearon programas, servicios, bueno, en definitiva, bien profesional especializado en este ámbito. Y nos tuvimos que hacer una pregunta. ¿Cuál es nuestro papel en este nuevo ecosistema? Porque el ecosistema cambió muchísimo. Coincidiréis conmigo también en que los emprendedores que nos llegan, por lo menos a nosotros, están en una fase muy incipiente, demasiado incipiente. No nos llega un emprendedor, o nos llegan muy pocos emprendedores ya con base firme. Habitualmente nos llegan con muchísima ilusión, eso sí. Muchas veces traen una idea, incluso a veces hasta traen algún documento. Pero siempre, nunca traen un proyecto lo suficientemente ordenado. Llegan con ganas, con energía, con intuiciones, pero con muy poquita estructura. ¿Eh? Entonces, para acompañar bien, con fundamento, como diría mi paisano guiriano, no basta con escuchar al emprendedor y darle consejos. No vale eso. Eso solo no es así. Hay que intentar conocer mejor a la empresa, a la persona, hay que intentar saber de su experiencia, hay que intentar ver en qué entorno se mueve, el entorno del proyecto, y muy importante, hay que intentar saber algo, conocer algo, y no siempre sucede del negocio en el que se quiere meter esta persona. A esto te añado otra cuestión. Cuando no hay un método común, cada senior tiende a trabajar, lógicamente, desde su experiencia. Y eso no. Y es lo lógico, porque precisamente la experiencia es nuestro elemento diferencial, nuestro principal valor. Pero también, y perdona la reiteración, genera diferencias. Unos, en nuestra generación, unos preparan más la entrevista, otros confían más en una conversación directa, otros miran más el mercado, otros nos damos cuenta de que se centran más en la persona, más en los números. Nuestro tema no es de capacidad, no venía por ahí. Nuestro tema venía, teníamos personas lo suficientemente competentes, con experiencia, pero necesitábamos algo más homogéneo para preparar los casos. Y hablo de preparar, entender que estamos en la fase previa. Y de esa manera asegurarnos de un elemento fundamental y que notábamos que teníamos un déficit, que a veces se nos quedaban fuera aspectos importantes del emprendimiento, muy importantes. De hecho, nos llegan
personas de sectores muy distintos que sí conocen bien su oficio, formación, comercio, servicios, hostelería, pero que quizás ninguno de nosotros conoce bien. ¿Sí? Precisamente por eso, si nos íbamos directos a la entrevista sin preparación, pues corríamos un riesgo y nos encontrábamos con que a veces nos teníamos que quedar muy pegados a su relato inicial porque no estábamos en contexto. ¿Sí? Corríamos el riesgo de no entender bien el negocio, el riesgo de intentar ir a orientar, bueno, pues ansiosamente, demasiado pronto. ¿Eh? Y de esa manera nos dimos cuenta de algo muy importante, lo entendimos muy bien. Hacer una investigación previa no solo servía para saber más, no, no. Servía para cambiar completamente la calidad de la entrevista. Y bueno, nos fuimos por ahí. Y nos dimos cuenta que con una revisión sencilla de la actividad, del modelo de negocio, qué competencia se va a encontrar, cómo son los precios, tipo de cliente, con las qué dificultades habituales hay en ese sector, la conversación nuestra con el emprendedor cambiaba. Vaya, ya no llegábamos solo a escuchar desde cero, no, no, no. Ya llegábamos con contexto que nos permitía entender, que nos permitía preguntar y que además, y muy importante, nos permitía contrastar, porque no siempre el emprendedor viene con todas las, y os lo he dicho antes, muy verdes, vienen con todo en la mano. No, 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 no. Eso vimos que tenía dos efectos muy interesantes. El primero, el emprendedor percibe que Secot se ha trabajado el caso. Nosotros somos Secot. Secot se ha trabajado el caso. Y eso, bueno, pues nos da cierta autoridad y nos otorga la confianza del emprendedor en muchos casos. Y segundo, la entrevista ya no solo depende del relato del promotor. Nosotros empezamos a dirigir un poco más la entrevista. No estoy hablando de contradecirle, no estoy hablando de juzgarle, pero sí llegamos con contexto suficiente para contrastar lo que nos cuenta. Para, no digo verificar, digo contrastar. ¿Eh? Ya no llegamos a preguntar de forma genérica, no, no. Llegamos a intentar, o vamos, contrastar qué problema o qué necesidad quieres resolver. ¿A quién? ¿Con qué propuesta de valor vienes? ¿En qué entorno te vas a mover? ¿Qué hipótesis de negocio estás manejando? Pero preguntas ya muy centradas en esos, en conocer esos ítems que son, en mi opinión, vitales. ¿Eh? Esta fue una de las primeras intuiciones importantes. Antes de acompañar, es importante conocer mejor el caso. Y para conocer mejor el caso, no basta con escuchar, no, no es suficiente. Hay que mirar el entorno, hay que mirar qué actividad, hay que mirar el mercado. Y eso quiero dejarlo subrayado. Y aquí es donde os tengo que volver a repetir que no empezamos por la inteligencia artificial per se. Simplemente nos dimos cuenta de que, bueno, de que a esta necesidad concreta la IA nos podía ayudar. ¿Eh? ¿Nos podía ayudar a qué? A preparar mejor los casos y trabajar el emprendedor con un fundamento. Os dais cuenta de que no apareció la IA como protagonista, sino que como sustituta del senior, sino que apareció como un elemento de apoyo útil para hacer mejor el trabajo que nos habíamos propuesto. Bueno, vamos con el segundo bloque. Una vez que vimos que necesitábamos preparar mejor los casos, apareció, bueno, pues la consecuencia lógica. Para llegar mejor a la entrevista necesitábamos más contexto y esa información tenía que ser manejable. La cuestión no es saberlo todo, no queremos saberlo todo, ¿no? La entrevista sigue siendo imprescindible, no podemos prescindir de ella, pero otro aprendizaje que apareció, y es claro, la información previa que podamos obtener no sustituye a la entrevista, la complementa, la hace, mejora la calidad. Cuando vamos en un plano más informado, mejoramos muchísimo la entrevista. Si llegamos con más contexto, tenemos necesidad de manejar información. Esa información normalmente es dispersa, ¿eh? Y hay que convertirla en una base útil de trabajo. Pero claro, sin pasarnos horas, horas y horas organizando eso, de, de- de ordenarlo. Eso es una tarea muy pesada, que emplea mucho tiempo y muchas veces es tediosa. Y ahí, en ese momento es cuando apareció y probamos con la IA.
No recuerdo muy bien por qué fue, ni por casualidad o por qué. Lo que os puedo asegurar es que no fue por moda. ¿Eh? Eh, Sino vimos que la IA nos podía ayudar mucho a ganar tiempo y a trabajar de una manera más eficaz. Conviene decirlo, o en este momento os lo tengo que decir con mucha claridad, no apareció para sustituir al senior. No, para nada. Nunca pensamos en eso, ni así ha sido, vamos. Apareció única y exclusivamente, y esta es la palabra, como asistente, como una ayuda para tratar mejor la información que de otro modo pues corría el riesgo de quedarse dispersa o de ser demasiado pesada para valerse. Aquí tengo que deciros que nos sirvió de inspiración una experiencia interna de Secot. Tocayo, Jorge, el Secotbot, nos echó una mano muy importante. Más allá de la herramienta concreta, que también nos ayudó a darnos cuenta de una idea. El conocimiento ordenado podía sernos muy útil. No para sustituir el criterio del senior, para nada, sino para ayudarnos a realizar mejor la tarea y a llegar mejor preparados en contacto con el emprendedor. Y ahí fuimos descubriendo, ¿sí?, que la IA no solo nos resumía información, ¿sí?, pero vaya, ahí va, si resulta que nos ayuda a convertirla en una estructura de trabajo proporcionándonos, por ejemplo, una síntesis, un canvas básico, un DAFO básico, una lista de vacíos en la información de la que disponemos. Simplemente un guión para esa conversación que luego vamos a ver que es tan importante. Pero vamos a ver, teníamos un problema. Y lo que obteníamos no era documentos finales. Nos dimos perfecta cuenta ahí, lo de que nos dimos cuenta lo vais a oír muchas veces, y perdonad, no se me ha ocurrido otra manera de decirlo, ¿eh? Que la IA nos ayudaba muchísimo a hacer una estructura, pero que nosotros, lo que nosotros teníamos que hacer con aquello, tomarlo, interpretarlo, validarlo, no lo hacía la IA, lo teníamos que hacer nosotros. ¿Sí? Lo mismo con los guiones. Un buen guión de entrevista, la IA te puede proporcionar un guión de entrevista magníficamente escrito, pero tú te lo tienes que trabajar, le tienes que dar el contexto. No puedes ir a la IA a decirle 100 preguntas para hacerle a un emprendedor. No, no, no. Fracaso total. Eso es muy pobre. Eso la IA no lo entiende. Con eso no vamos a conseguir nada valioso. Por ahí no. La clave es darle contexto. Decirle qué sabemos, qué negocio es, qué dudas queremos contrastar, qué conviene no dejar fuera. Todo eso se lo damos a la IA y entonces el guión pasa a ser algo muy bien estructurado, deja de ser una lista de preguntas, una lista monstruosa de preguntas, y se convierte en una herramienta personalizada para ese emprendedor y que nos sirve para nuestro objetivo, es orientarle mejor. La IA también, y esto es importante, nos ayuda a formular de una manera, no sé si delicada o inteligente, cuestiones delicadas que a veces hay que plantear en esas reuniones, ¿no? Por ejemplo, hay muchas formas de decirle a un emprendedor falta información. Oye, que el cliente no está claro. Oye, que esta idea está poco contrastada. Oye, que el modelo económico todavía está volando, no está aterrizado. ¿Cómo expreses eso? Bueno, depende mucho del resultado. No se trata de suavizar el contenido, sino de hacerlo de una manera más sutil para el emprendedor. Bueno, en resumen, la IA fue entrando en nuestra manera de trabajar por cosas muy concretas, por tareas muy concretas, no de una manera global, no, no, no. Fue esto. Necesitábamos, en general, convertir información dispersa en una base útil para preparar mejor la conversación con el emprendedor. Ese fue el nacimiento de la utilización de la IA en Alba. La IA no nos va a dar nunca el diagnóstico hecho. Nos va a ayudar a dar una estructura de trabajo con más rapidez y con mejor apoyo en información. ¿Sí? Pero el acabado, el criterio, la experiencia y la validación siguen siendo más. ¿Sí? Esa fue la clave. Ahí empezamos todavía a darnos cuenta de que el tema era mucho más profundo, o podía ser mucho más profundo. Pero os dais cuenta de que la IA no es protagonista, no, no, es un asistente. El protagonista es, o son los seniors. ¿Sí? Ese es el auténtico. Bien, vamos con
con la tercera parte. Y aquí entramos en uno de los cambios, y ya os lo he citado, más importantes del proceso. El núcleo central de todo lo que estamos hablando es la entrevista de validación. Cuando llegas a esa entrevista con contexto, con información organizada, ordenada, con un guión personalizado, la entrevista cambia. Ya lo hemos dicho, nos lo dicen los emprendedores con los que estamos. Pero no porque se vuelva más rígida. Nada, no, no, no. Al contrario. El senior llega con mucha más claridad de lo que necesita escuchar, de lo que necesita completar, es muy importante, y de lo que necesita contrastar. Porque es muy diferente lo que hemos podido recoger de documentos del emprendedor, lo que hemos podido encontrar en Internet de su tipo de negocio o en una primera información del caso. Otra cosa muy distinta es cuando el emprendedor pones delante y ves cómo responde las dudas, cómo matiza, o muchas veces pasa, cómo descubre con nuestra ayuda que todavía hay muchas respuestas que no tiene. ¿Eh? Eh, pero cuidado, el guión no se trata de que sea una jaula. No, la frase no es jaula. Lo que tiene que ser es una brújula y nos sirve como brújula. ¿Eh? El senior va a seguir escuchando como siempre, va a seguir adaptándose como siempre, va a seguir atento a lo nuevo, a lo relevante que aparece. El guión evita tres riesgos: perderse, repetir lo innecesario y, lo más importante, dejar fuera asuntos importantes. El evitar ese riesgo es principal. ¿Sí? Bueno, y ahora os cuento también sobre nuestra experiencia. Nos dimos cuenta también de que la entrevista ganaba mucho cuando participaban en ella dos senior, pero no con idea de convertirlo en un interrogatorio. No, no. Son más que uno y además nos permiten hacer un pequeño truquito, ¿no? Uno conduce la conversación y cuida la relación y el otro observa, toma notas, detecta vacíos o introduce contraste. Introducir contraste a veces pues es un poco más áspero y un poco más árido. ¿Eh? Esa combinación nos permite mantener un clima de confianza con el emprendedor sin renunciar a hacerle preguntas, bueno, exigentes, ¿no? ¿Eh? Y aquí vuelve a aparecer otro cambio, ¿no? Ahora, de esta manera, vamos a contrastar. ¿Contrastar qué? Me diréis. Pues contrastar lo que el emprendedor nos cuenta con la documentación disponible, con lo que hemos visto en el mercado, en los sondeos, con experiencias parecidas que puede haber en nuestra delegación y con prácticas habituales en ese tipo de negocio. Eso no os quiere decir que vayamos a corregir al emprendedor, no, no, ni a demostrar, Dios me libre, que sabemos más que él. ¿Eh? Lo que significa es que llegamos con más fundamento y que llegamos mejor a hacer preguntas y mejor, sobre todo, importante, ayudarle a mirar su proyecto con más realismo. No sé si os pasa a vosotros que a veces los emprendedores los vemos flotando a medio metro de altura. ¿Eh? Un ejemplo sencillo. Si alguien quiere entrar en un sector que no conoce, ¿eh? La entrevista no puede quedarse en, bueno, ¿y qué quieres hacer? ¿Qué ayuda necesitas? ¿Qué podemos hacer por ti? No, no, no. Tiene que ser mucho más preciso. ¿Qué necesidad resuelves? ¿Quién es tu cliente? ¿Qué te diferencia? ¿Te has comprobado ya? ¿Qué hipótesis mantienes como hipótesis? ¿Y qué riesgos ves? En esa conversación no solo escuchamos respuestas, no, no, no. Observamos cómo, y digo cómo, responde el emprendedor. El lenguaje no verbal a veces es muy, muy gráfico, muy importante. Si reconoce lagunas, si escucha, si toma nota, si es de los que se defiende de todo, si acepta o no contrastar y sobre todo si confunde ilusión con viabilidad. Por desgracia, también se da. También depende y mucho, un emprendimiento depende de la idea de negocio, pero también depende y mucho, muchísimo, de la persona que tiene que hacer la actividad, que tiene que sostener el negocio. ¿Sí? Y ahí la IA ayuda, no sustituye, ayuda. Puede ayudarnos antes a preparar mejor el guión, a ordenar lo que sabemos, a identificar asuntos que conviene contrastar. Pero la lectura de la conversación, de la actitud, de los matices, de la disposición real del emprendedor, eso no te lo da la IA. Eso es cosa nuestra. Eso nosotros somos los únicos capaces de entenderlo. ¿Eh? Bueno, con la experiencia fuimos aprendiendo. Esta entrevista no era una entrevista cualquiera. Incluso hay
emprendedores en las que tenemos 2 y 3 conversaciones de este pelo, que no te digo muy centradas, sino más genéricas, ¿no? Y la preparábamos bien, permitía 3 cosas. Permitía entender al emprendedor, contrastar el proyecto y nos daba ya la posibilidad de empezar a vislumbrar qué tipo de acompañamiento tenía sentido en este caso. ¿Eh? El guión nos ayudaba a mantener el rumbo. La presencia de los 2 seniors nos permitía combinar conversación, observación y contraste. Toda esta información, esto generaba una cantidad de información, ya os voy a decir cómo, una cantidad de información impresionante. Necesitábamos organizarlo, ordenarlo. Esta información, y hay dudas, hay riesgos, reacciones del emprendedor, hay contradicciones, se verifican y se ven puntos fuertes, puntos débiles, aspectos a reforzar. Todo esto, si no se ordena bien, mucho se acaba por perder. Y ahí la IA es terriblemente eficaz, como asistente. Nos ayuda a organizarlo, separar temas, estructurar. Nos detecta vacíos. Todavía después de estas conversaciones se siguen produciendo vacíos, o aparecen vacíos. Y sobre todo nos ayuda a convertir una conversación que es rica en lo que nosotros necesitamos, que es material de trabajo. Para nosotros la entrevista de validación dejó de ser esa charla general, se convirtió en algo clave, un espacio para escuchar, para contrastar, para observar y, insisto, para empezar a decidir qué tipo de acompañamiento tenía sentido. Bueno, cuarto bloque. Vamos a hablar de cómo pasamos del mero encuentro, entrevista con el emprendedor, a un caladero de material útil para la tutoría. Y la entrevista de validación gana tanto peso, me parece una consecuencia lógica. Esa conversación o ese material no puede quedarse solo en la memoria de los asistentes. Es demasiado, absolutamente inmanejable, ¿no? Quede en la memoria, en unas notas o en una mera impresión general, nos hace perder. Después de la entrevista sí disponemos de más contexto. Vamos a aprovecharlo. Tenemos lo que nos ha enviado el emprendedor, lo que hemos investigado, lo que hemos contrastado en la entrevista y lo que hemos podido observar los 2 seniors. Esto permite detectar con muchísima fuerza puntos débiles, riesgos, clientes mal definidos, entornos mal valorados, y volvemos a lo mismo. Y posibles enfoques que quizás no han quedado o no habían quedado claros en un principio. Aquí aparece una tarea importante: convertir todo este material, todo este volumen de material, todo este volumen en material. Pero cuidado, tenemos, y bueno, estaréis pensando ya, no, nuestra idea no es montar burocracia, no es montar una fábrica de papeles, no, esa no es la idea. Nuestra idea es producir solo, única y exclusivamente el material que nos pueda ayudar a hacer cosas. Son nuestro objetivo: entender mejor el caso, orientar mejor al emprendedor y preparar el acompañamiento. Estamos hablando de que todavía no hemos empezado el acompañamiento, estamos en una fase previa, estamos creando la base, estamos creando la estructura sobre la que se va a basar el auténtico emprendimiento. Este material a veces, pues nos damos cuenta de que existe, de que se ve en formas que conocemos. Lo que es una síntesis del caso, todos sabemos. Un breve informe para el emprendedor conocido, un DAFO básico, un Canvas o una mera hoja de ruta. Pero de todas maneras, lo importante no es el nombre del documento en concreto, es lo importante o lo que nosotros valoramos es para qué sirve. Y aquí la utilidad es clara. Una, queremos devolver inmediatamente después, a los pocos días de esta charla, queremos devolverle material útil, orientación útil. Queremos decirle qué es lo que hemos entendido, qué puntos fuertes vemos, qué riesgos, qué vacíos conviene empezar a trabajar. Y otro elemento más que entendemos que es vital: cómo SECOT puede ayudarle a ello. Y en qué no, porque a veces nos encontramos con cosas en las que no. Como te diría, si no hacemos eso, si no entregamos ese informe, el documento, bueno, o lo entregamos de otra manera, el documento se queda en una mera acta. Y no queremos eso, no queremos decirle de qué hemos hablado, eso ya lo puede saber él. Queremos 30 decirle, minutos, hemos Jorge. entendido.
Gracias. 30 ya, vale. Eh, queremos decirle, esto es lo que hemos entendido. Estos son los caminos de trabajo que entendemos que pueden resultar razonables, que pueden tener sentido. Eso, ese acto, esa entrega, ese informe así orientado, prestigia también el trabajo de SECOT. Nos da, bueno, nos favorece nuestra posición. El emprendedor percibe que no solo ha tenido una charla, se le devuelve algo pensado, se le devuelve un material. ¿eh? Y aquí la IA vuelve a tener un papel, no porque nos vaya a hacer el informe final, no por eso, sino porque nos ayuda a pasar de todo ese volumen de material. Nos he dicho que muchas veces la conversación es grabada, y esa grabación nos proporciona muchísimo. Evidentemente, la grabación es consentida por el emprendedor. La IA nos ayuda a convertir todo eso, una conversación rica, en una estructura revisable. Pero el criterio sigue estando en nosotros. La IA organiza, el senior interpreta, la IA estructura, el senior orienta. Dicho de otra manera, permitirme que sea muy pesado. La entrevista nos da contexto, la IA nos ayuda a ordenarlo, pero el senior, únicamente el senior, lo convierte en orientación, que es lo que necesita el emprendedor. ¿Eh? Además, no todo lo que aparece en la entrevista o todo lo que encontramos o todo lo que nos dice el emprendedor debe quedar en esos informes. No, para nada. Para nada, no. Sería una barbaridad y además seguramente ni siquiera sería útil. Sí, esos informes deben de recoger solamente lo que en este momento nos ayude a nosotros y al emprendedor a seguir adelante. El resto, y esto gracias a la IA, se queda ahí ordenado, disponible para más adelante. ¿Qué haga falta más adelante? Y en todo caso, todo ese material ya no depende de la memoria de los seniors. No. Ya, ¿cómo te diría? Nos dimos cuenta de que la IA nos ayudaba también en el después. También nos ayudaba, además de ordenar, a transformar. Además, nos sirve para dejarlo en una base firme. Bien, quinto bloque, que ya voy tarde. ¿Cómo pasamos de asistencias aisladas a un proceso? A un proceso, todavía no mucho, pero en línea de ir totalmente interconectado. La IA era mucho más útil, lo vimos claro, cuando dejaba de ser una ayuda puntual, cuando empezábamos a conectarla, ¿pero con qué? Con una forma de trabajar, con un proceso seguido. Insisto, la podemos usar para resumir, para ordenar, para preparar el guión, para lo que queráis. Todo eso es útil, pero el verdadero salto se produce cuando cada asistencia lo que hace es alimentar la siguiente, y así sucesivamente. Un paso se alimenta con el anterior y el siguiente con el anterior, y ahí vimos que no se trata de hacer una suma de trucos de IA. No. Lo que se trata realmente es establecer una secuencia de trabajo. Que cada paso prepara el siguiente. La información inicial nos ayudaba a enfocar. La investigación ayuda a construir un guión más útil. El guión mejora la entrevista. La entrevista genera una base más rica, pero ¿cómo pasar de usos aislados a una forma de trabajo más ordenada y más eficiente? En eso estamos. Hemos adelantado, pero tenemos muchas cosas pendientes. Estamos valorando en concreto. Os preguntaréis, me consta, porque es una pregunta recurrente. Bueno, ¿y qué IA estáis usando? Pues mira, hay una serie de IAs disponibles en el mercado, una serie de modelos de IA, y estamos usando, yo diría que todos, cada uno en una función. Y eso no es negativo. No pretendemos cerrarnos a una IA y la razón es muy sencilla. Lo que hoy vemos que hace mejor ChatGPT, mañana de repente Gemini saca una evolución y no hace mejor. Y al otro viene Claude y hace no sé qué mejor. Y lo que sí estamos es definiendo una forma de trabajar, definiendo qué queremos en cada paso, cómo lo pedimos en cada paso, cómo nos basamos, cómo nos apoyamos una cosa en otra. Ahora mismo estamos utilizando básicamente ChatGPT y Notebook, pero hemos utilizado Gemini, hemos probado con Claude, sabemos que existe algo que nos puede ayudar que se llama Pilot. Pero esa no es la cuestión. La cuestión no, yo no he venido aquí a hablar de herramientas de IA porque no, primero no tengo nivel para eso.
La cuestión de fondo realmente hemos dicho que es construir una forma de trabajo que podamos evolucionar con el tiempo, porque la tecnología evoluciona y nosotros no nos debemos de quedar parados. Nos vamos viendo que podemos y que estamos automatizando algunas de las tareas auxiliares, ordenar, preparar borradores, recuperar información, comparar versiones, pero lo que también vemos muy claro, muy claro, muy claro, y os lo digo desde la experiencia, es que lo que no podemos automatizar nunca es el criterio. El criterio sigue siendo humano. Juan Alberto, sigue siendo humano. Es así. ¿Eh? No, también vemos que no todos los casos tienen el mismo recorrido, para nada. ¿Eh? Unos necesitan más intensidad en un apartado, otros en otro, otros no requieren más que una mera asistencia o una mera organización. El método no puede ser una camisa de fuerza. Esto está resultando complicado porque es mucho más fácil hacer métodos rígidos. ¿Eh? El método tiene que ser un un mapa en el que nosotros, los seniors, seamos los que decidamos por dónde vamos. Pero el mapa nos tiene que expresar cuáles son las dificultades en cada punto y nos debe de ayudar a organizar ese trabajo. Bueno, lo dicho. Aquí empezó algo que llamamos la fase previa a la mentoría. Aquí empezó el concepto, pero no como una burocracia, sino como un trabajo de información, de contraste, de validación. Todo ello antes de entrar, y digo antes de entrar de lleno en el acompañamiento. La idea es sencilla: evitar entrar en la mentoría demasiado pronto, sin haber entendido el caso y sin haber contrastado lo esencial. La IA puede asistirnos en varios puntos de este recorrido, ya hemos dicho antes, durante, después, pero no como piloto automático. Aquí no se admite piloto automático. Aquí tiene que haber alguien mirando el mapa y decidiendo por dónde se va. El procedimiento, la dirección, es del senior. La IA asiste, sí, nos ayuda muchísimo, no os podéis imaginar, pero el que decide seguimos siendo nosotros, los seniors. ¿Eh? Estas consideraciones también tuvieron repercusiones internas. Una metodología común ayuda mucho que cada senior no tenga que empezar desde el principio. Imagínate que tiene que incorporarse en un momento dado al caso, ni que dependa solo del estilo personal de un senior. ¿Eh? No se trata de eliminar la experiencia individual, sino de apoyarla con una base compartida en lo posible. Cada senior tendrá su criterio, pero una mínima secuencia común previa ¿eh? reduce muchísimo los olvidos y da una coherencia tremenda al acompañamiento. La adaptación tecnológica, ¿verdad? Todos estáis pensando lo mismo. Este punto es inquietante, nos inquieta a muchos. Y es normal. No todos los seniors tenemos la misma soltura con las herramientas informáticas. Tampoco tenemos por qué tenerla, ¿eh? Os lo digo. Pero si el caso viene bien recogido y los materiales son claros, en un caso pueden intervenir varios seniors. Nosotros ahora mismo tenemos casos con 3 y 4 seniors inmersos en el tema. Uno aporta más experiencia en mentoría, uno en soltura tecnológica, ¿eh? Otro en análisis económico, otro casualmente tiene un conocimiento sectorial del tema del emprendedor. Pero ahora todos trabajan con la misma base. ¿Eh? No es interesante o no importa que todos, no es interesante, perdón, que todos hagan de todo, sino que lo importante, lo interesante, nuestro objetivo es que el caso avance, que avance mejor y que se aproveche mucho mejor la experiencia en segundo. ¿Eh? Que el emprendedor reciba un acompañamiento más sólido. Así la tecnología no se va a convertir en una barrera, se convierte en una asistencia. La cuestión no era de usar más IA, no, no, no. La cuestión era de usarla con método. Y ese método tenía que ser eh, algo muy concreto. ¿Eh? Os lo digo, os lo repito, para preparar mejor, para entrevistar mejor, para analizar mejor, para orientar mejor y para decidir mejor. Averiguar cuál de estos casos es el en los que nos ayuda la IA y en cuál no. El de decidir está claro de quién es. La IA es un asistente en los pasos anteriores. ¿Eh? Bueno, llegamos al último bloque, diréis por fin, y es cierto. Y aquí me propongo volver al título de la charla. Si recordáis, el título era ¿Cómo apoyarte en la IA en tu acompañamiento a emprendedores? Sin complicarte la vida. Vale. Bueno, vamos a ello. A ver cómo lo hacemos.
Después de aterrizar, de recoger esta experiencia de Secotálava, me propongo, y sería un fracaso que no fuera así, que nadie salga de esta charla pensando en que mañana tiene que montar un sistema, un procedimiento. No, 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 no. Nosotros hemos ido aprendiendo por el camino, hemos ido probando herramientas, hemos cometido infinitos errores y la mayoría de ellos venían porque habíamos querido correr demasiado. ¿Sí? Y un aprendizaje es que si lo que intentamos es saltarnos fases por ir más deprisa, normalmente acabamos por tener que volver atrás después de algún incidente. Por eso el primer paso no es montar un sistema. El primer paso es mucho más sencillo. Tenemos que cambiar un poco el chip, es cierto. No se trata de aprender una herramienta. No os estoy pidiendo que aprendáis un programa. Para nada. Se trata de aprender a trabajar con un asistente, como si fuéramos un general de la guerra de la independencia. Algo así. Para que ese asistente sea útil, tenemos que aprender a pedirle las cosas. Lo que le damos son instrucciones, peticiones, instrucciones. Pero tenemos que darle contexto, tenemos que decirle sobre qué. Tenemos que ser concretos en lo que le pedimos, claramente. Tenemos que ser capaces de corregirle, de decirle no, por ahí no, o eso que me has dicho no me gusta, o me gusta de esta otra manera. ¿Eh? Podemos y debemos pedirle más precisión cuando haga falta. Y hay un ítem que yo lo hago y lo incorporo prácticamente en todas las instrucciones, que es, y si te falta información para hacer lo que yo te he dicho que me tienes que hacer, pídemela, pídemela, con toda tranquilidad. Y se lo digo así, en ese tono y de una manera tan natural de hablar. En el fondo, la primera competencia que necesitamos es una competencia conversacional, puramente conversacional. Se trata de aprender a dialogar, y digo dialogar, con la IA en lenguaje natural. Y eso, de verdad que no es fácil al principio, porque estás hablando con un micrófono, se aprende, o con un teclado. Se aprende usándolo, se aprende probando, corrigiendo, volviendo a pedir y no utilizando grandes proyectos, ni instrucciones muy largas, ni cosas muy complicadas. No, no, tareas muy concretas, muy sencillas. Si pueden ser al principio cotidianas, mejor, y que las controles perfectamente. Por ejemplo, compartirle un artículo y pedirle que te lo resuma. Me va a gustar, ¿eh? A mí se me da en muchas ocasiones, y supongo que a vosotros que recibo últimamente por WhatsApp o por email, ya por teléfono menos, eh, bueno, pues noticias que me exigen escribir o contestarlas con un WhatsApp o con un email, bueno, pues delicado. No sabéis cómo ayuda a eso. Qué bien lo hace. A veces le pido que me ordene unas notas, porque yo no soy precisamente alguien muy ordenado, y lo hace bien. Me gusta. eh, Últimamente he tenido que hacer varias reclamaciones y me ha ayudado mucho. O reseñas también, positivas o negativas. Eh, Esas pequeñas cosas que no implican ningún riesgo os puede ayudar mucho a utilizarla. A veces también el de poder expresarle una duda y pedirle que te ayude, que te dé pros, que te dé contras, es muy útil. ¿Eh? Lo que sí es importante, insisto, es no quedarse en la primera respuesta, es exigirle. ¿Eh? Y ahí está mucho del aprendizaje. Le podemos y debemos de pedir que lo explique mejor, que nos dé un ejemplo, es muy útil. Simplifique, corte, que cambie el tono. ¿Eh? Eso no son usos menores, ¿eh? Todo esto es entrenamiento, puro entrenamiento, sencillo, cotidiano. ¿Eh? Y cuanto más practiquemos, mejor vamos a aprender a pedir en lo sencillo, a corregir en lo sencillo, en un contexto de lo sencillo. ¿Eh? Y de esa manera veréis cómo se ajusta a lo que necesitamos. Bueno, os vamos a dar dos listas, las proporcionará ESEM, con instrucciones muy sencillas para situaciones muy sencillas. Bueno, las 30 primeras son referidas a la vida cotidiana, las 30 segundos van referidas, bueno, pues más al acompañamiento de emprendedores. Son importantes. La primera es importante para coger soltura donde la podemos hacer más fácil, que es en lo cotidiano. La segunda, en temas ya de emprendimiento, pues nos ayudará más a preparar entrevistas, a ordenar información, a resumir, bueno, crear una primera base de trabajo. Señores, a andar y señoras, a andar se aprende andando. Y a la IA, a usarla como asistente, se aprende usándola. No tiene otra, no hay más.
La IA no es una búsqueda de Internet, no penséis, probablemente estáis muchos pensando en Google. No, 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 a Google le tenemos que hablar de una manera rígida, de una manera para una cosa, de otra manera para otra. No, no, no. Aquí, con la IA, no solo nos proporciona información, nos permite trabajar con información. ¿Eh? A la IA le 45, tenemos que Jorge. dar. Vale, gracias. Le damos contexto, le explicamos una situación, le pedimos una tarea, le corregimos y seguimos conversando. Y le hablamos igual que a Google, o me decía uno, igual que a un walkie-talkie, no vas a sacar nada. ¿Sí? Hay que hablarle de una manera distinta. ¿Sí? Bueno, un ejemplo, yo muy rápido bauticé a mi IA se llama Isabel, luego veréis cómo me manejo con ella, ¿no? El darle un nombre, es un truco, me ayudó a verla como algo próximo, no como a una máquina lejana. ¿Eh? Isabel trabajó conmigo hace muchos años y de verdad que le debo mucho. ¿Eh? Hablando de las distancias, con la IA se puede hacer algo parecido. ¿Eh? Podemos enseñarle poco a poco nuestra forma de trabajar. Eh, Nos quita la maleza, nos separa los temas, detecta repeticiones y nos crea una primera estructura. Eh, la IA desbroza, sí, pero el senior interpreta, decide, organiza. Por eso os invito a empezar por ahí, por tareas pequeñas, muy frecuente, práctica muy frecuente, con lenguaje natural, como le estaríais hablando a un amigo, con mucha interacción. Bueno, que me estoy yendo de tiempo. Bien, me tengo que pasar algunas cosas. La IA lo que nos va a permitir es dedicar más tiempo a hacer lo que solo podemos hacer nosotros, que es aportar nuestra experiencia y nuestro criterio. Eso no lo da la IA ni lo va a dar nunca, ¿no? Mira, para mostraros cómo funciona, hemos elegido bueno, pues un caso de la semana pasada, de hace 2 semanas, mejor dicho, de una emprendedora que se dirigió a nosotros con un proyecto concreto, bueno, con un folio, con 4 líneas, ¿no? Eh, no, el objetivo no es que la IA valore el proyecto, no, para nada, en este caso, ¿eh? Le vamos a permitir cosas como que resuma un proyecto, que detecte vacíos, lo vais a ver en directo, si os parece bien, y habéis aguantado. ¿Eh? Voy terminando. ¿Eh? A ver si lo de sustituir al senior creo que queda claro. Viene a asistirle, pero solo le asistiremos si realmente la sabemos usar con criterio. Puede ayudarnos a muchas cosas, pero no a sustituir nuestra experiencia. ¿Eh? El senior sigue teniendo que saber escuchar, que saber preguntar, que saber interpretar, que distinguir lo importante. ¿Eh? Lo único, la diferencia es que ahora tenemos una herramienta, como en su momento pudo ser el automóvil. Tiene más mérito ir a Bilbao en bicicleta, ¿eh? Pero joder, prefiero ir en coche. ¿Qué quieres que te diga? No sé, me he acostumbrado. ¿Eh? Nos permite llegar a Bilbao más seco, con más orden, llegar a Bilbao más descansado, pero al final el que tiene que hacer la gestión en Bilbao soy yo. ¿Eh? Y digo en Bilbao, perdona, Juan Alberto. ¿Eh? No, ¿eh? Lo que es cierto es que no es tarde para entrar. Se puede empezar poco a poco y que lo único que nos hace falta es aprender a dialogar. Y digo dialogar, por no decir hablar, porque suena feo. ¿Eh? Mi eslogan es senior asistido por IA, no senior sustituido por IA. El senior sustituido por IA podría acabar por ser un senior que no conoce la IA. ¿Eh? Puede ayudarnos a mejorar. Pero ¿a qué? Es lo que hemos venido a hacer aquí, señores. ¿Por qué estamos hoy reunidos? Muy sencillo. Porque queremos acompañar mejor al emprendedor. Ese mejor puede aportarlo la IA. Bueno, pues muchas gracias y perdonar el rollo. ¿Eh? Vale. Bien, Paco, no sé si quieres tú decir alguna cosa. Yo creo que mejor pasamos directamente a la segunda parte. Muchísimas gracias, Jorge, por compartir los mensajes. Yo creo desde luego que esos 3, 4 que te interesaba tanto que prendieran han estado ahí. Pero en cualquier caso, como digo, pasemos a la segunda parte, comentarios, reflexiones, preguntas. Y creo que este apartado lo querías comenzar compartiendo ese caso práctico que nos anticipabas, Sí, ¿no? sí, os voy a compartir mi pantalla, en este caso de ChatGPT, y le vamos a someter a una prueba. He creado un espacio especial para hacer esta prueba para que no interfiera con el resto. Lo comparto, vamos a ver si... Bien. Vale. Bueno, pues ahí tenéis un poco el espacio donde
donde estamos trabajando en este momento con algunas cosas. El proyecto se llama Volver a ChatGPT y digo volver porque nos fuimos, ¿eh? Bien. Bueno, este chat se va a usar simplemente para una demostración práctica. El objetivo es mostrar cómo la IA puede ayudar al senior y no buscamos diagnóstico ni valoración de viabilidad ni nada de esto. Entonces yo le voy a decir a la IA lo que quiero. ¿Os parece? Y se lo voy a decir hablando. Simplemente, ¿veis aquí el micrófono? Pues habilito el micrófono y le digo, Isabel, vamos a hacer una prueba sencilla. Imaginemos que nos llega una nota inicial de una emprendedora. No le vamos a pedir que la IA haga un diagnóstico, perdón, me estoy equivocando, esto no es lo que yo le digo a la IA, esto es lo que os digo a vosotros. Me he liado con el guión. Imaginemos que nos llega una nota inicial de una emprendedora. No le vamos a pedir que la IA haga un diagnóstico ni que decida si el negocio es viable, para nada. Le vamos a pedir algo mucho más prudente, que nos ayude a ordenar la información, a detectar huecos y a preparar unas preguntas para una primera conversación. La idea de fondo es importante. No se trata de usar la IA para saltarnos fases, perdón, sino para trabajar mejor cada fase. Vale. Y ahí va. Isabel, tengo una nota inicial de una emprendedora que quiere montar un servicio de organización de armarios y espacios domésticos. Ayúdame solo a preparar una primera conversación con ella. Quiero que me hagas un diagnóstico, ni que me valores si el negocio es viable, ni que me propongas todavía un plan de acción. Lo que quiero es que me digas brevemente tres cosas. Primero, ¿qué tenemos muy claro y qué sabemos ya? Segundo, ¿qué necesitamos aclarar aún? Y tercero, ¿qué temas conviene tratar en la primera reunión? Vale. Ahora le dejo que la IA, estas palabras que le he dicho, las traslade en texto, me lo pone delante el texto. Por razones operativas no me voy a meter a corregirlo, ¿eh? Le voy a dar OK, ¿eh? ¿Vale? Esa es una. Y la siguiente es, le voy a compartir, perdón, está haciendo aquí. Bien, ahora me va a decir que me he olvidado, lógicamente, de pasarle el caso. Bueno, pues ahora le voy a pasar el caso. Esto de los nervios es la leche. Le paso la nota, que es el caso, nada más, son unas líneas. Va en línea a lo que os he leído antes. Ahora está leyéndoselo, se lo ha leído y ahora va a hacer, entiendo, o espero, ojalá, lo que le he pedido. Y me dice, os leo, no sé si podéis leer, si está lo suficientemente claro. ¿Qué tenemos muy claro? ¿Qué sabemos ya? La emprendedora quiere crear un servicio de organización de armarios y espacios domésticos para particulares y quizá pequeños negocios. La idea nace de observar tres cosas. Viviendas más pequeñas, acumulación de objetos y falta de tiempo para ordenar. También tiene ya identificados algunos servicios posibles. Bueno, me salto esto, porque ese es trabajo puramente de acta, de reflejo de la... ¿Qué necesitamos aclarar aún? Esto ya proviene de la IA, de la forma de trabajar de la IA. ¿Quién será realmente el primer cliente objetivo? Ahora aparecen muchos perfiles distintos, pero quizás no todos sean iguales de accesibles ni igual de dispuestos a pagar. ¿Qué servicio concreto va a vender primero? No es lo mismo ordenar armarios que ayudar en mudanza, preparar. Sigo leyendo rápido. ¿Qué problema exacto resuelve? Puede ser falta de tiempo, falta de espacio, estrés doméstico, mudanzas, acumulación o necesidad emocional de ordenar. ¿Cuánto pagaría el cliente real? ¿Tiene referencias? Está entre 100 y 450 euros, pero no sabemos si esos precios son aceptables para su zona. ¿Cómo va a conseguir los primeros clientes? ¿Qué canales tiene pensados? ¿Qué significa para ella viable? Eh, eh, Temas que conviene tratar en la primera reunión. Yo centraría la conversación en cinco temas. Algún me sugiere cinco. Cliente prioritario, servicio inicial concreto, motivo de pago, por qué, qué paga el cliente, primeros clientes, a quién puede ofrecer los primeros servicios y números básicos. Cierre prudente. Todavía no permite hacer un diagnóstico ni valorar la viabilidad. Sí permite preparar una primera conversación más ordenada, pasar de una idea amplia de organización de espacios a entender mejor el cliente, el servicio, etcétera. Fijaos en lo que ha ocurrido. Y aquí estoy leyendo. Partíamos de una nota inicial relativamente abierta. La IA no ha decidido por nosotros, pero ha hecho tres cosas útiles. Ha ordenado lo que ya sabemos. Ha señalado huecos y ha propuesto temas para la primera conversación. Esto es exactamente lo que me interesa en un principio. No cerrar conclusiones, sino llegar bien preparados a hablar con ella. Si queréis, puedo seguir, puedo darle, que creo que es útil, un segundo prompt. Tengo preparados 4, 5. ¿Bien? Pero bueno, vamos a ir por un segundo porque veo que de tiempo ya vamos un poco fastidiados, ¿no? Bien, el segundo prompt lo traslado oralmente. A partir de lo anterior, proponme 8 preguntas útiles para la primera reunión de 20 minutos. Deben de ser preguntas sencillas, abiertas y orientadas a entender mejor el proyecto. No hagas todavía el diagnóstico. Lo que hace es lo mismo, trasladar lo que le he dicho a letra
y le doy adelante y vamos a ver qué nos dice. Jorge, para una primera reunión de 20 minutos propondría 8 preguntas abiertas y sencillas. ¿Cómo explicarías tú el servicio en una frase a una persona que no sabe nada del tema? De todos los posibles clientes que has mencionado, ¿con cuál te gustaría empezar y por qué? ¿Qué problema concreto crees que tiene ese cliente? ¿Falta de tiempo, falta de espacio, ta, 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 ta? ¿Qué tipo de trabajo te imaginas haciendo al principio? Armarios, cocinas, ta, 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 ta. ¿Por qué crees que ese cliente estaría dispuesto a pagar por ese servicio en vez de resolverlo por su cuenta? Clave. ¿Has hablado ya con alguna persona que podría ser cliente? Clave. ¿Qué reacción has recibido? ¿Cómo te gustaría conseguir tus primeros clientes? Contactos, Instagram, ta, ta, ta. Para ti, en esta primera etapa, ¿qué tendría que ocurrir para sentir que el proyecto merece la pena? Estás preguntando, estas preguntas no buscan cerrar conclusiones, sirven para que la emprendedora concrete mejor el cliente, necesidad, servicio y disposición. Bueno, yo aquí, no sé si queréis, me paro o si queréis sigo haciéndole preguntas. Y ya veis que no hay nada extraordinario. No Yo sé, te sugeriría, Jorge, ¿queréis? como anticipabas, que abramos el turno de comentarios, preguntas, reflexiones, y si surge, oye, pues profundicemos un poco más, lo hacemos, pero demos en ese Vale, momento la palabra a los asistentes, si te parece. perfecto, perfecto. Sí, que ya va siendo hora, por cierto. Sí. Pues un montón de gracias, Jorge, de nuevo. Y de nuevo, ¿quién se anima? Levantad la mano si os parece para ordenar un poco la conversación, las intervenciones. Bueno, sigo compartiendo todavía esto por si acaso, ¿verdad? Bien, Tenemos tenemos a Isidoro. Si te parece, salte de ahí para que nos veamos todos con más vale, claridad. perfecto, muy bien. Si tenemos que meternos de nuevo, lo hacemos. Intento, espérate, espérate, La voy tecnología, aquí, voy aquí. Ahora te veo. Sí, pero es que tenía la 14 pestañas tecnología hoy abiertas. funciona bien. Vale, Isidoro, bien. adelante, por favor. Buenos días, gracias Jorge. Buenos días, señor. Y no puedo poner la cámara porque no me autoriza, entonces para no salirme y volver a entrar. No te Tengo una preocupes. pregunta que la puse en el chat, es, ¿usáis IAs gratis o de pago? O ambas. Y en caso que Mira, sea de vamos a ver pago, ¿quién ambas. las paga? Ambas. En este caso, estamos usando una IA de pago que la está pagando la delegación. ¿Eh? 3 licencias, únicamente necesitamos 3 licencias. Y estamos usando un servicio que se llama Other de grabación de conversaciones con una única licencia porque no necesitamos más y la paga la delegación. ¿Eh? El resto usamos, bueno, pues IA completamente gratuita. De hecho, una de los IAs que estamos utilizando para determinados usos, como os he dicho antes, eh, funciona así, que se llama Notebook, es gratuita Ok. y es una de las Bueno, bases del proyecto. vale, porque esto es uno de los conflictos que tenemos ahora en SECOD Madrid, por lo menos, ¿no? Ya. Y entonces es un problema también importante porque somos mucho más seniors y el tema de las licencias pues está encima de la mesa, por lo menos en la Os digo concepción una de cosa, IA que se ha creado. perdón, me permites una cosa muy sencilla. Hay una, creo que es Google, Gemini en concreto, tiene una opción para ONGs y Secot está en la lista de ONGs de la que dispone Gemini. No te doy más inspiración que esa. Y también tendrías posibilidad, y no me parece ninguna locura, de usar Copilot, que si no estoy equivocado y que el señor Muñoz, mi tocayo, me puede decir algo, creo que está incluido en el servicio que nos da 365. Sí, Yo uso todas, La tenéis estoy de acuerdo disponible contigo. en Teams de forma ¿Perdón? gratuita. Que Copilot está disponible en Teams de forma gratuita. Pues Yo eso uso todas. es una opción que quizás merezca la pena estudiar. Yo uso Copilot porque yo las uso todas gratis, no me puedo inscribir a todas, considero que no procede. Y soy un enamorado de la IA desde hace muchos años. Y hay una cosa también que me extraña. En este momento es verdad que yo escojo las asesorías que tienen más tecnología, pero prácticamente el 80% de las asesorías que llevo haciendo desde hace 2 años ya vienen con el sello de IA del emprendedor. Por lo cual es muy difícil en este momento, si no somos expertos o semi-expertos en IA, asumir la gestión y la asesoría de ciertas asesorías que ya los emprendedores están usando ya. Este es una de... Paco lo conoce porque lo hemos defendido muchas veces. Y el segundo tema, que también quiero poner sobre la mesa, yo uso IA hasta para ir a la ducha.
Entonces, a nivel particular, me está Ya somos ayudando dos. muchísimo. Me está ayudando Increíble, ¿no? muchísimo. Eh, Es que Perdóname, Teodoro, he restaurantes, tratado de cafeterías, expresarlo porque es que es así, te sirve para todo, te sirve para... Tiene una utilidad tremenda. Yo en las cuentas de los restaurantes, por ejemplo, pues le saco una foto y digo, distribuye esta cuenta entre 5, no sé, cosas así, ¿verdad? Pero para cosas muy nimias y eso lo que me ha proporcionado es práctica para afrontar proyectos, pues es lo más complicado, ¿no? lo hago todo Perdón, y ya. Isidoro. No, no, no te preocupes. Yo simplemente para dar una pincelada y para animar a la gente también, que a nivel particular, viajes, excursiones, vacaciones, me voy de vacaciones, me lo prepara la IA. Salgo a cenar, me lo prepara la IA y decido qué hacer el domingo y me lo prepara la IA. O sea, hasta ahí estoy ya. Entonces, muchas Vale. gracias por todo y de alguna forma animo a que todos se metan en la IA porque esto es imparable. Ya, pero no de cualquier manera, no de cualquier manera. Insisto, tengo que insistir en lo que he hablado en el último punto, no de cualquier manera, paulatinamente, poco a poco, desde hoy, pero poco a poco. Jorge, vamos Lo otro, tarde. Jorge, vamos vamos tarde. tarde, vale. Venga, vale, pues Gracias, tira, venga, Isidoro. dale. No vamos tarde, no, no estoy de acuerdo. Seguimos, venga. ¿Alguna otra Venga, pregunta? más preguntas, más comentarios, más Ah, reflexiones. No perdón, tienen que ser, por supuesto, preguntas. ¿Alguien Perdón, más? Paco, a un Sí, apunte que ha hecho Isidoro. Cada vez es cierto, y esto es así, nos va llegando más gente que ya ha hecho un trabajo previo en IA. Y eso no nos debe de dar miedo. Ellos conocen probablemente la IA, pero no conocen el emprendimiento, no tienen la experiencia, no tienen el criterio. Y yo cuando me cae algún caso de esos, perdona, les doy 100 vueltas, pero 100 o 200, las que haga falta. O sea, de verdad, pueden traerme un plan de empresa bonito, pero hasta decir basta. Pero en cuanto me pongo a verlo, mm, pues no sirve para lo que tiene que servir un plan de empresa, por ejemplo, para llevarlo a un banco, para un crédito. No sirve para convencer a un inversor. No, no, de eso no saben. De eso sabemos nosotros. sí. ¿eh? Lo que ocurre es que deberíamos de poder ponernos a su nivel en cuanto a la herramienta. Y otra cosa importante, Isidoro, nosotros a raíz de situaciones como esas decidimos dar entrada a lo que llamamos el socio tecnológico o el senior tecnológico y el senior mentor. ¿eh? Si un senior mentor necesita apoyo de un senior tecnológico, como puedo ser yo en este caso, se lo damos. Y eso le permite situarse en el mismo plano, como mínimo, que ese que ha venido pues con algo trabajado en IA. Bueno, esto es una punta nada más. ¿Mm? Algo que comentábamos justo antes de comenzar la sesión de hoy es en esta línea, esa frase tan manida pero tan verdadera de no, si tú eres asesor de emprendedores, no te va a sustituir la IA, te va a sustituir No, otro asesor de emprendedores que sabe usar la IA, porque es una herramienta potentísima que le mejora y le potencia, bueno, así pero de tenemos de bueno contundente. que hay pocos que saben. Que hay pocos que saben y son caros. Eso es lo Sí, bueno que tenemos. sí, eso es verdad. Ahí tenemos una ventaja competitiva muy, muy clara. Importante. ¿eh? Más comentarios, sí, ahí ¡Ay, tenemos Dios, qué a, miedo! hombre, don, Le veo a mi presidente. don Javier, presidente de Cago en Álava. la Muchas leche, qué miedo me gracias das. Qué miedo me das, Javier. por estar ahí. Adelante. No, no, bueno, Jorge es un apóstol de la IA, como le llamo yo, y es un pionero y ahí vamos haciendo cosas. Me parece, Jorge, que podrías dejar de compartir para que para que veamos todo el panel de gente. Y luego Vale, decir vale, sí, que sí, 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 quizás sí. un Gracias. poco aquí hay expertos como Isidoro en IA que nos lleva mucho tiempo de ventaja y seguramente habrá más. Decir que la IA puede dar resultados diferentes ante una aproximación en principio igual, porque partimos de datos de un negocio que está en un sector y que tiene una problemática especial y unos clientes especiales, pero en función de cómo se le vaya preguntando, te puede llevar a resultados completamente diferentes. Es así, ¿no, Jorge? Sí, bueno, dos cosas hay, dos elementos entran en juego y los dos son muy importantes, ¿no? El contexto que se le proporciona es básico. Si tú no le proporcionas un contexto suficiente o un contexto bueno, o le proporcionas un contexto sesgado, el resultado va a ser sesgado. Y segundo, si tú no eres capaz o no has aprendido a preguntarle de una manera
bien ordenada y organizada. Hace un momento lo hablaba con Paco. No hace falta crear una pregunta grande. No, no, es mejor 3 preguntas pequeñas que una grande, progresivas. Tú le vas preguntando progresivamente cosas y te va resolviendo cosas. Y le añades siempre, y si necesitas más información, pídemela. De verdad, inicias una conversación en la que vas a obtener un rendimiento seguro. Insisto, si el contexto es, bueno, un mínimo razonable. El contexto de este caso que os he puesto en pantalla eran 4 o 5 párrafos. Era muy sencillo, muy sencillo. Una nota que nos mandó una emprendedora de que quería armar ese negocio y a ver si le podíamos ayudar. Muchas gracias, Javier. Más comentarios, más reflexiones, más preguntas. Yo tendría una entonces para ti, Jorge. Para gente de otras delegaciones que esté en modo bien personal, bien modo delegación, pues oye, pues sí, pues nos ha puesto las pilas, Jorge. Dime qué 3 cosas no hay que hacer, no las que hay que hacer. Por lo negativo. Esa experiencia tuya de, oh, madre mía, si volviera a empezar meses atrás, claramente esto y esto, no. Yo haría una muy básica, muy básica. Elegir, y probablemente la mejor manera sea por sorteo, qué herramienta es la que quiero usar. Una, quedarme con esa herramienta. Empezar suave, 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 despacito, despacito, con cosas sencillas. La herramienta, la guía, mi Isabel, aprende de ti. Aprende. Aprende cómo le preguntas. Aprende qué quieres. Aprende cómo trabajas. Aprende a responderte. ¿eh? Y cuidado que a veces te aprende a responder de manera demasiado amable y eso hay que cortarlo. Eso se puede cortar en las instrucciones. Pero aprende, en definitiva. Cada vez tienes que emplear menos medios en hacerle comprender qué es lo que quieres. Y cada vez te responde de una manera más proactiva. Yo ese es el gran consejo, ese es elegir una. No te preocupes si es la mejor o la peor. En el nivel que estamos, por lo menos en el nivel que estoy yo, da exactamente igual una que otra. No voy a notar la diferencia. No noto la diferencia. La diferencia la hemos notado cuando nos hemos metido a crear un manual, a crear esa estructura ligada que os decía. Ahí es cuando hemos visto que hay, bueno, opciones que trabajan mejor ese trabajo, que hacen mejor ese trabajo, y opciones que lo hacen peor. Opciones que trabajan más lo visual, opciones que trabajan más lo realmente, lo que yo llamo fundamento, que uso mucho la palabra. ¿eh? Y ahí, pues os puedo decir, nos hemos quedado con una. ¿eh? Pero para opciones de almacenar información y de acceder después a la información hemos elegido otra. En general, para iniciar esto, coger una y serle fiel en lo posible. ¿Vale? Ese es el gran consejo. El otro ya lo he dado, es empezar de menos a más, de menos a más. Empezar lo que decía Isidoro, a todo, pero para todo, para sacar el teléfono y preguntarle, no sé, oye, ¿a qué hora viene? No sé, ese tipo de cosas súper sencillas. Darle instrucciones, oye, hazme no sé qué encargo. Cosas así, cosas terriblemente sencillas insisto, y corregir, corregir, iterar, le llamamos iterar. Iterar, iterar hasta conseguir lo que realmente buscamos, porque luego te das cuenta de que con menos iteraciones llegas a lo mismo. Vale, no sé si son 2, 3 o 4, pero más o menos es eso. Muchas gracias, señor. Veo que Isidoro plantea alguna cuestión. Adelante, señor. Sí. A ver, no quiero monopolizar, pero como veo que no hay más preguntas, pues un poco por ayudar también, ¿eh? O sea, no quiero tampoco Sí, hombre. pasarme. Por ejemplo, una de las cosas que sugiero es que la gente se baje las aplicaciones al móvil y que Pero tengan la claro, IA en el móvil. claro, por supuesto. Isidoro, y en cuanto esté en nuestra mano, en los más tecnos de cada delegación, ayudarles a preparar una configuración básica, tanto en el móvil como en el ordenador, que evite, que tú lo sabes, puede evitarte mucho trabajo y muchos problemas. O sea, a Yo en darle el unas móvil, instrucciones básicas. Yo no quiero esto, chica, yo quiero esto así, 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 así. ¿eh? Y es de verdad es básico el tenerlo al alcance en cualquier momento. Bueno, te daría otras aplicaciones que tiene, pero bueno. vale. Yo ya digo, Perdón. llevo en el móvil 3 y voy cambiando en función en cuál considero que es más inconveniente en cada caso. Y después, a una pregunta que has hecho, Paco,
y que Jorge ha contestado. Yo estoy de acuerdo con él que hay que coger una como base para que te sirva la base, ¿no? Y te siga para formarte y para siga. Yo, por ejemplo, he usado ChatGPT, la tengo ChatGPT, tengo todo el histórico del ChatGPT, le he autorizado a tener datos míos personales, a que me conozca, por lo cual yo ya no tengo que decirle que soy de SECO. Él ya sabe que soy de SECO. Ya lo sabes. Ya sabe incluso, ya sabe que Bueno, vivo en Madrid y entonces no tengo que explicar que me explique en castellano de España, sino que me evite el de Colombia, ¿no? Y después tengo un historial entero en la base de datos, ¿no? Como alguna vez os he explicado. Pero hay otra cosa que yo sí que discrepo un poquito. Si estás o quieres hacer un poco más para el tema de asesorías, yo sí sugiero, porque esto va cambiando, lo dijo antes Jorge, en función de qué versión sea, ¿no? ChatGPT iba encima, ChatGPT ha perdido, en este momento ya no va en cabeza, ahora se habló mucho de Flexity, ahora se está hablando mucho de Claude. Sí. Esto va cambiando y cuando salga la próxima versión de ChatGPT seguro que superará las anteriores, eso es así. Pero yo sí sugiero, que esto es que cuando quieras hacer una pregunta para un emprendimiento, el mismo prompt, porque si no cambias la base, lo preguntes a dos IAs diferentes. Porque ahí automáticamente te va a dar dos riquezas o dos respuestas que tú después, eso sí, como experto y senior, dirás con cuál te quedas o qué coges de cada cosa. Pero no cambies el prompt. Usa el mismo prompt para dos IAs diferentes. pero permíteme, Isidoro, quizás eso en una fase posterior yo lo veo bien, pero en este momento el problema no es si contesta mejor Pepe o Juan. El problema es que la gente se anime a entrar. Y de verdad que se va a animar a entrar si no le complicamos la vida. Si le decimos que pregunte en 3 sitios, va a necesitar 3 veces tiempo. Déjale que aprenda a preguntar, porque luego se pregunta prácticamente igual a Gemini que a ChatGPT que a Claude. Lo sabes, prácticamente el esquema de preguntar o la forma de preguntar es la misma, es la misma. Y si tú le preguntas solo a una, esa una va a aprender mucho más rápido lo que tú dices, si le autorizas, te va a identificar mucho más rápido, ya sabe de tu contexto, ya sabe de tu entorno y esos elementos, ya sabe a qué cosas te dedicas y esos elementos le dan bueno, pues eso, le dan mucho contexto a la IA a la hora de contestarte. ¿Eh? Yo por eso no, eso lo puedo ver, pero lo puedo ver en una fase posterior. Muchas gracias, Isidoro. Jorge, antes de pasar a José Ponce, que tiene la mano levantada, os recuerdo que la encuesta la tenéis colgada en el chat y que nos ayuda mucho a saber si lo estamos haciendo medio bien. Entonces, por favor, completadla. Adelante, José Ponce. Estás muteado. Buenas, sí, Bien. no, que tenía el micro cortado para no meter ruido. Vamos a ver, una cosa yo por mi experiencia, gracias por lo que estás diciendo, porque siempre se aprende de todos. Yo lo que diría sería que no te fíes nunca de la primera respuesta, que la cuestiones, ¿eh? Y luego ya vas refinando. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, que estas plataformas tienen una fecha límite de entrenamiento, es decir, pueden tener información, digamos una que cierre el entrenamiento pues para el 31 de diciembre del 25, no sabe, en principio no sabe lo que ha ocurrido desde esa fecha y entonces le tienes que dirigir a que busque más información. Eso ya a mí me ha pasado varias veces, ¿eh? Es decir, pedirle una cosa y decirle, no, le dice, no, eso no existe, o ¿cómo que no existe? Mira. Y cuando le das la información, entonces ya sí que te puede actuar. Pero fundamental, bajo mi punto de vista, es no fiarte nunca de la primera respuesta por el sesgo de desarrollo y de entrenamiento que puede tener y por el límite de fechas. A partir de la primera respuesta, tú le puedes decir, mira, esto es que no lo veo, aclárame esto o explícamelo mejor, o esto no es así por esto, por esto y por esto, porque realmente es que siempre están... en algún sitio leí que estaban diseñadas para ser complacientes. Claro, yo utilizo, bueno, la verdad es que utilizo 4 o 5, depende, según me dé, según considere, pero ya les tengo dicho, me contestas sin anestesia. Si estoy diciendo una burrada, me lo dices, porque lo que no quiero es que estar en los mundos de Yuppie. Yo quiero las cosas claras, porque antiguamente cuando no existía esto y mirabas en Google o en algún buscador, tú filtrabas la información y veías lo que te estaba convenciendo y lo que no.
¿eh? O sea que lo que yo quería deciros es eso, que no os fiéis nunca de la primera respuesta que da, por muy bonita que parezca. Analizarla y seguir profundizando. Y desde luego, yo para ducharme no uso la IA. ¿eh? O sea, vamos a ver, para mí la IA es una herramienta y la herramienta la uso cuando lo considero necesario y cuando me hace falta. Yo no voy con la caja de herramientas o la caja de destornilladores a todas partes. Yo cojo el destornillador cuando tengo que apretar un tornillo, nada más. Bueno, repito, de gracias y bueno, pues sigamos con esta historia. Gracias, José. No sé si querías comentar algo, Jorge Pues Pérez y luego sí, Jorge Muñoz. sí. Oye, rebautízame, Jorge Pérez de Heredia, que aquí en Álava tenemos muy a gala que nuestros apellidos son compuestos, ¿verdad? Ah, Javier bueno, vale. Fernández de Troconiz. Bueno, perdón, aparte del chiste. Bien, vamos a ver, una cosa. Mis noticias, estoy completamente de acuerdo en que con la IA hay que iterar y a poder ser no quedarte con la primera respuesta. La experiencia es que en un 95% de las veces, si tú le pides y mejore su respuesta, la mejora. ¿Sí? La mejora. Quizá o no sé, la resume lo que tú le pidas. O sea, es muy buena la idea no pedirle respuestas. Lo de ir con la IA a la ducha, bueno, pues oye, yo admito opiniones, yo voy con ella, la dejo en esto, pero me ha resultado útil en ocasiones. Adelanto porque he oído algo en la radio y he querido averiguar, bueno, pues cosas al respecto de eso y tal, y me ha venido bien, simplemente una caja de herramientas de 20 kilos yo no la llevaría encima. Pero algo de, no sé, 150 gramos, pues a lo mejor sí. De hecho, lo hago. Y tercero, el tema de que la IA no esté actualizada, yo creo que eso ya no es así. Yo creo que la IA ahora mismo tiene. Sí que hay un inconveniente con las IAs gratuitas, ¿verdad, Isidoro? Es que en cuanto te pasas de un determinado número de preguntas o de un determinado grado de complicación, bueno, pues te sugiere que te pases a la de pago o te dice que has llegado al límite y tal, y eso es particularmente incómodo. Yo os hablo de la que conozco, que es ChatGPT, que con una suscripción que creo que son de 8 euros al mes, tienes un nivel tremendo, tremendo de servicio. Se me hace que justifica, claro, tienes de 8 y luego tienes de 25 o de 23, o sea, algo así, y esos dos niveles son, bueno, eh, útiles. Y Gemini creo que anda por los 14, 15 euros mes, si compras tres, creo que son, si tienes tres licencias, y luego para una delegación. Pero Copilot es gratuito. Copilot es completamente gratuito para nosotros. No sé si tenía alguna cosa más. Pues no. En respuesta al compañero anterior, yo creo que eso es más o menos lo que he tomado nota de que podía tener interés. Muchas gracias, Jorge. Tenemos a Sí. Jorge Muñoz. Adelante, señor. Hola, hola. Bueno, perdonadme que no ponga la cámara, pero no sé por qué no me acabo de funcionar. Oye, Tocayo, muchas gracias. La explicación muy, muy profunda. Es una forma de, o sea, es la forma de usar la inteligencia artificial, así es como se debe hacer. Yo creo que es así, yo lo comparto, también la uso, no para ducharme, pero la uso muchísimo. No, yo tampoco, no tengo el móvil, no me lo No, permite el móvil, pero a lo mejor bueno, también lo haría. sí, hay una cosa que me preocupa y es cuando nosotros a una inteligencia artificial, sea la que sea, le hacemos preguntas y hacemos preguntas genéricas, no pasa nada. Pero cuando le facilitamos información, le estamos dando información a Internet, estamos publicando información a Internet. Si nosotros subimos información confidencial de nuestros asesorados, ¿qué pasa? Porque al fin y al cabo nosotros hemos firmado una cláusula de confidencialidad cuando vamos a tener. Entonces, si nosotros subimos su idea a Internet, su idea es pública. Si subimos sus datos a Internet, sus datos son públicos. A mí me preocupa un poco el tema este de qué es la información que estoy dando a Internet. Mientras lo dé de una forma genérica no pasa nada. Pero oye, ¿qué pasa con esto? No sé si esto lo habéis controlado, supervisado o visto de alguna manera. Gracias. No hemos profundizado demasiado en ello, pero sí que hemos visto que tanto en Gemini es la de Google, y ChatGPT
disponen de un manejo. Tú puedes seleccionar qué información compartes y qué información no compartes. Es decir, compartes con ellos. Ahí creo que es recordar, ahora mismo en la configuración hay 2 botones. Y uno de ellos en concreto es que la información que tú estás poniendo ahí no se utilice para educar o, perdón, para entrenar al modelo. Y creo que ese es el punto en el que evitas que esa información suba a Dios sabe a dónde, a un servidor en alguna parte y que de alguna manera pudiera llegar a ser pública en un momento dado, sí. Yo creo que esa es la clave. De todas maneras, también digo que, por ejemplo, en Gemini de pago, incluso todavía no me acuerdo exactamente en cómo, lo vi en su día y me pareció que era buena elección. En el Gemini de pago este de 13, 15 euros, se quedaba dentro, esa memoria se quedaba dentro de la organización, de tu organización, y no pasaba a los servidores de Google. Lo que tenemos que evitar, entiendo yo, es que esa información trascienda de nuestro ámbito. Pero eso sí que es cierto y yo es un trabajo que en algún momento tendremos que hacer, es hablar con especialistas en el derecho y en el derecho de inteligencia artificial que existe, para conocer exactamente qué limitaciones tienen los grandes fabricantes de IA en el manejo de nuestros datos. Lo que sí les podemos decir es que no quiero que uses mis informaciones, mis prompts, mis respuestas para educar a tus modelos. Y eso es radicalmente, corta muchísimo la salida de datos fuera. Lo que no sé si al 100% o no. Sí, bueno, eso en las versiones de pago existe. Lo decía sobre todo para que tengamos en cuenta cuando utilizamos una versión gratuita que estas cosas pueden pasar, ¿no? Sí, algo les das. Cuando te dan una versión gratuita tienes que tener en cuenta que algo les estás proporcionando, de que lo hacen por algo. Y además de por engancharte a que pases a una de pago, pudieran estar haciéndolo para obtener información. Yo entiendo que con ese toquecito, en este clic en la configuración, se evita. Entiendo, pero me gustaría estar seguro. Y no lo estoy. Vale, gracias. Acabo de ver que estaba planteando en línea con esto, Jorge, si se ha armado algún racional a la hora de establecer lo que tiene SECOT. Es decir, la IA de SECOT tiene esto tratado de algún modo, este tema de la confidencialidad. Sí, yo Sí. sé No, que... perdona, Jorge. Me Sí, refería a Jorge Muñoz. Sí, sí. Bueno, me salgo. Bueno, Jorge, si quieres contestar tú, yo desde el punto de vista de protección de datos, la IA de SECOT está cubierta porque está en un entorno de SECOT. Sí. Entonces, por eso os he comentado en el chat que por favor nos comuniquéis cuáles son las licencias de pago que habéis adquirido para poder gestionarlo y comunicarlo a nuestra consultora de protección de datos y ver qué se puede hacer. Sí, la nuestra lo tiene, está protegida, la que tenéis en Teams. Muchas gracias. ¿Más cuestiones? Nos quedan 5 minutos. ¿Algún comentario, alguna reflexión más? Pues si no hay más cosas, lo dejamos ahí. No forzamos los últimos 5 minutos. La última palabra, por tanto, Jorge Pérez de Heredia, es tuya. O sea que pues más allá... No se me ocurre nada más. Oye, pues animaros, deciros que no hace falta para no tener ni idea de informática, que lo único que hace falta es tener un ratón, pulsar un botón o en el móvil con el dedo y hablarle a un aparato y que ese aparato, pues si tú no le preguntas, si tú le preguntas bien y le das el suficiente contexto, te contesta en la mayoría de las cosas, de los casos, perdón, contestaciones que te ayudan, que te proporcionan cierta ayuda a la hora de decidir. Cuidado, decides. La IA te da algo. Tú eres el que decides si eso es bueno, lo quieres, no lo quieres. Y te digo que tengas especial cuidado cuando le estás preguntando algo que no dominas. El mecanismo que tiene la IA, además de que automáticamente intenta, si tú no lo evitas, intenta complacerte, que es cierto, es otro apunte del compañero, es absolutamente cierto y es apestoso, y hay que evitarlo, y eso se evita poniéndolo de una manera vehemente en las instrucciones, ¿no? Además de eso, cuando no sabe
o ignora o no tiene claro qué es lo que te puede contestar, nunca te deja de contestar. Atención, nunca te deja de contestar, te contesta, pero ahí empiezas a tener cierto riesgo de que te conteste lo primero que le ha venido a la memoria. ¿Eh? Y mucho cuidado, si el tema no lo dominas, y hablo temas jurídicos, fiscales, cosas en las que los matices pueden llegar a ser muy importantes, mucho cuidado, que sea un tema que dominéis, y si es un tema delicado, comprobarlo, ¿eh? Porque no siempre acierta. Y se me queda otra historia más. Ah, sí, y hay una IA que yo la tengo que recomendar, ya me conoce Javier y ya sabe que sí, que soy un apóstol, que se llama Notebook, que evita ese problema. Es una IA que es de Google, que lo que hace es, tú en ella depositas fuentes, las fuentes que tú sabes que son buenas, ¿eh? Depositas tu contexto, el contexto que quieres, sobre el que quieres trabajar, y esa IA te proporciona automáticamente, te proporciona la capacidad de preguntar sobre eso, y te va a responder sobre eso que tú le has alimentado. Te lo va a ordenar, te lo va a organizar, te va a razonar sobre eso, te va a hacer muchas cosas solo sobre tus fuentes, sobre las fuentes que tú le has proporcionado. El notebook de pago, perdón, gratuito, permite juntar 50 fuentes, entre las cuales puedes meter vídeos, puedes meter artículos, puedes meter textos, puedes meter, bueno, no me acuerdo ahora mismo, enlaces, puedes meter, la de Dios es Cristo. De verdad que la experiencia es buena. Y aparte de eso, tiene la presentación que hoy hemos visto ahí, que era muy sencillita, porque el tema iba de rollo, pues la ha hecho Nadu, con un resumen que le he dado de lo que iba a hablar. O sea, y me ha tardado 35 segundos. Y como eso podía haber hecho un podcast o podía haber hecho un vídeo. O sea, quiero decir, pero no os metáis en líos, joder, a lo fácil. Ir a lo fácil, ir a la ducha con el teléfono, que va a ser lo más útil, de verdad. Pues nos quedamos con eso, Jorge. Vale. Con la vida hasta la ducha. No, estoy bromeando. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo, por toda la preparación, por todo el cariño, por todo el detalle. Jorge, Una a ver, cosita, perdón, se me ha olvidado. Y esto ya a título personal, por favor, contestar cruelmente, lo más cruelmente que seáis capaces a la encuesta, ¿eh? Porque necesitamos aprender, necesitamos contexto. Nada más, ¿eh? De acuerdo, vosotros sois los clientes, o sea que... Vale, bueno, pues nada más. ya lo ha dicho Jorge, entonces un mensaje menos en mi agenda de despedida. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, especialmente gracias a Jorge, a Delegación Álava, por compartir esta experiencia tan aterrizada y tan práctica. Al menos yo es exactamente lo que esperaba. Enhorabuena. Y os esperamos en junio. Tendremos la última sesión del Plan Seco de Formación Interna de este semestre. Muchísimas gracias y buen jueves. Adiós. Nada, gracias a todos. Muy amables.